Saludos, hoy vamos a iniciar hablando de las urgencias frecuentes en oftalmología. Cuando un paciente llega a una urgencia con una afección ocular, siempre tenemos que preguntar qué le pasó y qué efecto tiene luego de este, es decir, la causa-efecto. Fue golpeado y ahora no veo bien. Tuvo un golpe, ahora tengo el ojo rojo. Tuvo un golpe y ahora no me molesta la luz. Esto siempre hay que determinar la causa-efecto de este trauma. Los pacientes siempre debemos examinarlos. Para ayudar a esta evaluación, en muchas ocasiones debemos mejorar la molestia y el dolor en el paciente utilizando gotas de anestesia a nivel ocular. Estas están contraindicadas en pacientes con heridas abiertas del globo ocular, es decir, una exposición de los elementos intraoculares por una herida corneal o escleral. En estos casos está prohibido porque este podría provocar intoxicación de la retina y daño en los elementos intraoculares. Después, en todas las demás causas, abrasiones, golpes, donde el paciente no quiere abrir bien el ojo por el blefaroespasmo, está indicado enviar las gotitas de anestesia siempre que usted haya examinado el ojo y no haya ningún tipo de herida. Luego de las gotas de anestesia, su paciente va a ser más cooperador y va a permitirle a usted realizarle la agudeza visual. Esta agudeza visual va a determinar la magnitud y el daño de este trauma. Los traumas con agudeza visual buenas, por lo regular, son traumas superficiales y los traumas con una mala agudeza visual son traumas que, por lo regular, son urgencias oftalmológicas y que podrían provocar una afectación importante, momentánea o posterior en el ojo. Vamos a hacer la evaluación externa de los párpados, las pestañas, los puntos lagrimales, la vía lagrimal, la conjuntiva. Vamos a ver si la cámara anterior está formada, si esa córnea está clara, si la cámara anterior no está ocupada por un hipema o sangre o un hipopión o celularidad en cámara anterior. En los casos del paciente referir algún tipo de cuerpo extraño o algún tipo de caída de una sustancia, no podemos olvidar la versión palpebral o tarsal, haciendo el uso de la maniobra, vertiendo el párpado superior para evaluar y exponer esta porción de la conjuntiva. Si tenemos tinciones, dígase fluoresceína, rosa de bengala, verde de diosanina, podemos también utilizarla para valorar mejor la superficie ocular y ese epitelio que es transparente. Si contamos en esta emergencia con un oftalmoscopio, podemos evaluar el reflejo rojo del paciente y el fondo de ojo para tener un examen más completo. Y no olvidar que en los pacientes que tienen heridas oculares o palpebrales por su aproximación al área cerebral, siempre tenemos que evaluar el esquema de antitetánica. El tétanos le gusta estar mucho en el suelo, los mohos de los objetos que por lo regular los pacientes se golpean el ojo, y si no, el paciente no está cubierto con sus antitetánicas, este podría padecer del tétanos y por su gran cercanía del globo ocular al cerebro podría ser un tétanos que avance mucho con afección cerebral. Entonces, siempre a estos pacientes en el examen físico, en el examen clínico y en la historia clínica, también tenemos que evaluar en ese paciente todos estos aspectos y preguntar por el esquema de antitetánica cuando tenemos heridas. Vamos a iniciar hablando de las quemaduras oculares. Vamos a tener las quemaduras térmicas, las ocasionadas por calor. Aquí entrarían las de escaldadura por agua caliente, las de llama o fuego. Entrarían las quemaduras por rayos ultravioletas, que están aquí los soldadores de plomo, que también entrarían las personas que se exponen por largas horas al sol. Y entonces va este calor a erosionar la superficie corneal, como estamos viendo aquí, que durante el día con el parpadeo va a ir erosionando hasta que se pongan en contacto con los párpados las terminaciones nerviosas de la córnea. Cuando esto ocurre, por lo regular, es en la noche, ya luego de horas de haberse expuesto a ese calor o por una soldadura o por exposición a los rayos ultravioleta o a veces por una quemadura. Entonces hay que comenzar a generar el dolor horas después. ¿Por qué?
porque por lo regular las quemaduras térmicas van a afectar los párpados más que el globo ocular. Cuando digamos fuego, cuando digamos agua caliente, porque la respuesta a un tipo de trauma es que usted cierre los ojos. Entonces, al cerrar los párpados, lo que se va a afectar por lo regular en estas quemaduras son los párpados. Si es una quemadura por flama o fuego, se pueden quemar las pestañas. Estas pestañas quemadas por lo regular deben ser cortadas porque estas se caen dentro del ojo y hacen una sensación de cuerpo extraño. El tratamiento de todas las quemaduras térmicas a nivel ocular, que es la erosión corneal, consiste en el parchado. Un parche que se le va a poner por 24 a 48 horas, un cicloplégico, un antibiótico, porque sabemos que como es epitelio, la afectación va a curar en 24 a 48 horas sin ningún tipo de secuelas a nivel corneal. Sabemos que las quemaduras por fuego, por escaldaduras eléctricas, que también pueden afectar no solamente al globo ocular, sino al paciente, deben ser evaluadas por un cirujano. El cirujano general es el que decide si este paciente con una quemadura física por fuego va a ser ingresado o no. Los oftalmólogos solo somos interconsultantes. Ya para el tipo de quemaduras térmicas tipo ultravioleta, quedamos con el parche, que no debería ponerse tan grande. Este es un ejemplo de cómo no parchar a un paciente y que debe ser un parche pequeño que vaya de la glabela al arco cigomático, que no afecte tanto la frente ni tampoco toda la mejilla del paciente para que el paciente pueda aguantar las 24 horas mínimas que le vamos a mandar el parche. Ahora vamos a pasar a otro tipo de quemaduras ocular, que son las quemaduras químicas. Entre las quemaduras químicas están las de ácidos o alcalis. A diferencia de las quemaduras térmicas por calor o fuego o por rayos ultravioleta, que por lo regular no afectan al globo ocular, sino producen una erosión superficial y más afectan los párpados en el caso del fuego, las quemaduras químicas cuando afectan el globo ocular van a provocar un daño de moderado a severo. Y esto se debe a que estas sustancias, cuando son ácidas, van a contactar con el epitelio corneal, con el epitelio conjuntival y van a destruir las proteínas, formando unos cuerpos insolubles que no penetran al estroma corneal ni escleral, pero que sí van a dañar la superficie, el epitelio, generando una gran inflamación y un gran dolor en el paciente. En cambio, las alcalis son las más temidas porque estas van a reaccionar con los lípidos celulares formando complejos hidrosolubles que sí penetran tanto al estroma corneal y escleral y todos los tejidos profundos como uvea, retina y van a provocar un daño estructural del ojo y no en semanas, días después de la quemadura, esta puede seguir reaccionando y dañando el tejido, no solamente del globo ocular, sino también de la órbita, teniendo nosotros un peor pronóstico con las quemaduras por alcalis que por ácidos. ¿Qué hacer con un paciente con una quemadura química? Este paciente va a llegar con dolor, enrojecimiento, blefaroespasmo y mucho lagrimeo. Hay que determinar cuál es la sustancia, pero antes de todo, un paciente que le diga a usted que le ha caído algún tipo de químico en el ojo, lo primero es lavar, lavar y lavar, porque nosotros necesitamos retirar esta sustancia de la superficie ocular para evitar que siga reaccionando con los tejidos oculares y dañando el mismo. El lavado de los ojos es importante y se considera que se debe lavar cada ojo por 1 o 2 litros de agua. Lo ideal sería tomar una tirilla de tornasol, medir el pH a nivel conjuntival que debe oscilar en 7.3 y si el pH ya está estable, dejar de lavar. Pero en el caso de nosotros, si no tenemos esta tirilla de tornasol, que es la misma que se utiliza para medir el pH de la orina, podemos lavar profusamente, mínimo con 1 o 2 litros de agua, dependiendo la cantidad de la solución que le haya caído el ojo y la molestia que el paciente sienta, y referir a este paciente a un experto, es decir, un oftalmólogo.
Aquí está en un rosadito claro la oclusión con antibióticos. Algunos autores dicen que los pacientes con quemaduras, luego que usted le hace el lavado, para mejorar la molestia, debería ocluirlo o colocarle un parche para mandarlo o referirlo al experto. Otros dicen que usted debería evitar ese parche. ¿Por qué? Porque si usted no está seguro de que eliminó toda la sustancia, al usted parchar le quitaría el reflejo ocular del autolavado y parpadeo para que usted limpie esa sustancia de la superficie ocular. Yo estoy en pro de que usted lave al paciente y lo envíe al oftalmólogo sin parche. ¿Para qué? Para que el paciente, al sentir la molestia, no se quede en casa y también usted no agravaría el proceso de la quemadura en caso de que todavía quede sustancia en la superficie ocular. Por lo regular, estas quemaduras químicas son accidentes laborales, accidentes en la casa, por algunos productos o químicos que le pueden caer de forma accidental al paciente, pero también hemos visto que en nuestro país es un vandalismo, que es una tarea también que se utiliza para agredir a otras personas como el ácido del diablo. Si usted ve a algún paciente que le haya caído alguna sustancia química en el ojo, no olvide lavar, lavar y lavar. Otra de las sustancias que vamos a tener son los ácidos. Aquí hay un esquema donde estamos viendo aquí una córnea ya velada, opaca por la quemadura. Estamos viendo áreas de isquemia. ¿Por qué sabemos que hay isquemia? Porque si usted está quemado, debería estar inflamado, esos vasos deberían estar inyectados, vasodilatados, pero usted ve aquí que hay ausencia de vasos. ¿Por qué? Porque aquí los vasos han tenido isquemia, se han cerrado, se han destruido con esta sustancia ácida, provocando grado variable de edema, necrosis, estas son áreas de necrosis donde no hay vasos, una conjuntiva muy quemótica que puede ocasionarle al paciente problemas posteriores de epitelización, de cicatrización, de leucomas, de neovascularización corneal. Las quemaduras por álcalis, que ya especificamos que son más agresivas porque este soluto que tiene esta reacción sigue siendo hidrosoluble y sigue siendo potente para seguir dañando los elementos intraoculares, va a provocar muerte y necrosis celular, va a provocar vasculitis, desprendimiento de retina seroso, una gran quemosis o inflamación conjuntival, edema, isquemia limbal y ya este es un paciente con meses luego de la quemadura, que estamos viendo aquí un cimbléfaro, la unión del tarso, de la conjuntiva tarsal y el limbo, miren aquí porque todo se pegó, todo se sinequió. Estamos viendo aquí una córnea blanquecina que ha perdido su transparencia por el daño en sus estructuras. Aquí estamos viendo un entropion, como estamos viendo que la misma fibrosis, la misma cicatrización acortó la lamela interna, provocando una disposición del margen palpebral hacia adentro. Y estas son las consecuencias, una ceguera por una quemadura alcalina o ácida. No olvidar que en estos lavados, aquí vemos un dispositivo para lavar y irrigar, pero usted lo que puede tener es en su consultorio una solución, un bajante, usted toma una riñonera, acuesta al paciente y comienza entonces a irrigar el globo ocular por 1 o 2 litros, dependiendo de la cantidad y la sustancia que el paciente se ha expuesto. Ponerle un antibiótico si tienen gotas, cicloplégicos, esteroides y referir siempre, siempre, siempre a un experto. Estas lesiones, estas quemaduras podrían provocar, como dijimos, leucomas corneales, panus, que es la vascularización corneal, que el panus o vascularización corneal es una contraindicación para el trasplante de córnea, por lo cual estos pacientes tienen una ceguera que solamente pueden ser ayudados a través de queratoprótesis. Esta es una prótesis corneal que son muy costosas y en nuestro país no están disponibles para los pacientes. Por lo cual, en un paciente con una quemadura es una urgencia oftalmológica, es una urgencia importante y le incito a un buen lavado del paciente porque ese primer contacto, esa primera
limpieza que usted le pueda hacer al paciente es importante y vital para evitar secuelas permanentes e irreversibles del mismo. Si no hay solución, no tengo una solución estéril, pues agua de botellón, agua de un pozo, agua de un tanque, no importa. Las infecciones las tratamos después, pero las secuelas por una quemadura es difícil y ya que el daño está hecho, es muy difícil la reversión de los daños. Aquí está la quemadura física, que debimos mencionarla antes cuando hablamos de las quemaduras por térmicas, que es la por llama o fuego. Vemos aquí una paciente y por lo regular, como dijimos en las térmicas, miren el ojo se ve blanco, la conjuntiva se ve blanca debido al reflejo de huida y de el reflejo de nosotros normal. Para cuidarnos es cerrar los ojos y por eso las quemaduras por flama deben por lo regular afectar más la cara que a los ojos y que son de tratamientos del cirujano y nosotros solamente estamos para ser interconsultados. A ese paciente le mandamos ungüentos de antibióticos, si hay pestañas quemadas o carbonizadas, cortarlas, que es lo básico que nosotros hacemos. En cuanto a la traumatología corneal, tenemos los cuerpos extraños corneales. Eso es una causa frecuente de consulta a nivel de urgencias. Por lo regular estos impactan en la córnea y si usted no lo ve en la córnea, el segundo lugar que debe buscarlo es en el tarso superior. Un paciente le llega a usted con una sensación de cuerpo extraño, es lo que usted debe buscarlo en la córnea porque es el área de superficie más grande cuando los ojos están abiertos y si no está aquí, búsquelo en el tarso superior. Bien, ¿de qué se va a quejar este paciente? Del lagrimeo. ¿Cuál es el tratamiento? Retirar este cuerpo extraño. Este cuerpo extraño, si está en el tarso, va cada vez que el paciente parpadea a erosionar la córnea, como estamos viendo aquí con la tinción, y es muy molestoso. Le genera blefaroespasmo, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Colocar anestesia para que nos permita la exploración. Vamos a hacerle un examen con lámpara de mano. Vamos a buscar ese cuerpo extraño en la córnea o en la conjuntiva tarsal superior. Si yo puedo retirar el cuerpo extraño con un hisopo, con una torunda, con agua a presión, lo retiro. El caso de utilizar una aguja para retirar el cuerpo extraño, yo considero que deberían dejárselo a un experto porque a veces ustedes no tienen las destrezas, el paciente está un poco tenso y para evitar daños, si usted no lo puede retirar por un hisopo, por lavado o con una gasa, lo ideal sería enviarlo al experto para que retire el cuerpo extraño. Otras de las traumatologías oculares están los traumas cerrados y los traumas abiertos. El impacto al globo ocular va a provocar algún tipo de trauma o cerrado o abierto. En los traumas cerrados significa que no hay herida visible, no hay salida del contenido ocular, pero usted puede encontrar hipema o ifema, lo que es sangre en cámara anterior. Esto también podría provocarle al paciente desprendimientos de retina, provocarle edemas de retina, provocar al paciente hiposfagma o hemorragias subconjuntivales, que es algo de lo más común cuando tenemos los traumas. Cuando tenemos un hipema o ifema en cámara anterior, significa que ha habido una ruptura de la base del iris y por esto ha sangrado la base del iris llenándose la cámara anterior de sangre. Esta sangre puede tapar el ángulo y provocarle presiones intraoculares elevadas al paciente, por lo cual la presencia de hipema o ifema en cámara anterior es un motivo para referir de forma urgente a un oftalmólogo. También si vemos la protrusión iridiana, como estamos viendo aquí, o vemos la protrusión del vitrio, como estamos viendo aquí. En los casos de trauma abierto, usted ve que hay una herida corneal aquí con salida del contenido ocular, usted debe evitar el lavado y debe evitar estar limpiando lo que es el vitrio, porque a veces el vitrio está como un babosito y las personas quieren limpiarlo pensando que es agua. Cuando lo tocan con una gasa, la gasa absorbe el líquido del vitrio y cuando la retira puede autoeviscerar al paciente. Entonces, si usted ve a un paciente con un trauma abierto, lo ideal es que el paciente cierre los ojos y si
Este le permite cerrar los ojos si el contenido de lo que se está exponiendo el globo ocular esté bajo los párpados, usted le pone un parche. En dado caso que no pueda parchar porque el contenido esté protruyendo por fuera de los párpados, lo ideal es que le ponga un objeto tipo un vasofón para cubrir el globo ocular, para evitar que cuando salga a la calle le caiga la arenilla, le caiga la brisa y que genere mayor molestia. Todo paciente con traumas cerrados importantes o laceraciones o heridas penetrantes de la córnea va a tener baja visión, va a tener mucho dolor. Debemos evitar hacer presión al globo ocular porque eso va a provocar mayor expulsión del contenido ocular. Y ustedes como médicos generales deben ponerle un antibiótico endovenoso o un analgésico y referirlo al oftalmólogo que debe operar y cerrar ese ojo en menos de 24 horas, máximo 48. Estas laceraciones o traumas se pueden dar por un trauma con un material vegetal, una rama, un vidrio, un cristal, un botellazo, metales, un alambre de púas, un machetazo. Sabemos que siempre a estos pacientes hay que explorarlo bien, delimitar la afección. Miren aquí la herida corneal con la protrusión del iris. Miren cómo se ve el borde de la córnea, blanquecino. Miren cómo sigue la herida hasta acá. Aquí hay una herida palpebral, pero también afecta la esclera y el globo ocular. Y nosotros lo que debemos es orientar al paciente que debe ir a un experto porque necesita ir a cirugía y darle las medidas generales como son antibióticos endovenosos, ponerle un analgésico y siempre preguntar por su antitetánicas. Si usted tiene si el paciente está con su esquema antitetánica, no necesitaría entonces la gamma-globulina. Entre los traumas también oculares, contusos, podemos tener una ruptura o un estallido ocular. Dígase a una persona que una bola vaya a 100 millas o 80 millas por hora, que la tire un pitcher, le den el ojo. Esto podría provocarle una ruptura del globo ocular porque se rompen en las inserciones de los músculos y la esclera por esta fuerza de aceleración y desaceleración. En los pacientes que sospechamos de una ruptura ocular o rotura ocular, son aquellos pacientes que tienen cámara anterior muy profunda, que han tenido un trauma contuso fuerte de gran magnitud y que cuando vemos la conjuntiva hay un gran hiposfagma, hay quemosis y que el globo ocular no ve, tiene una visión baja o ausente y el tono del globo ocular no tiene tono, está hipotónico. Entonces, esos son datos básicos de que una probable ruptura del globo ocular. Otra de la traumatología que tenemos que conocer son las laceraciones tanto de los párpados y los canalículos. Debemos delimitar cuál es el campo donde entra un cirujano oftalmólogo a reparar los párpados. Desde el surco superior y el surco nasogeniano, si tenemos una herida palpebral que afecta a esta área, margen canalículo, y que está dentro de los surcos palpebrales, lo ideal es que estas heridas sean reparadas por un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque es el que está entrenado para reparar una vía lagrimal, como estamos viendo aquí. Miren el punto lagrimal, aquí está lacerado el canalículo, aquí está lacerado el músculo orbicular, probablemente hay que reparar el tarso, por lo cual debe ser evaluado y operado por el oftalmólogo. Estas lesiones, tanto de los párpados y los canalículos, son muy frecuentes en accidentes automovilísticos y mordeduras de perros. Recuerden siempre que si usted tiene una lesión del margen palpebral de canalículos o que afecte dentro de los surcos, debe referir a un experto para ser reparado y operado. Otra de las emergencias oftalmológicas más frecuentes que ustedes se van a encontrar son las hemorragias subconjuntivales o también llamados hiposfagma. Son aquellos pacientes que llegan porque tienen una manchita roja en su ojo. A veces es asintomático, se puede deber a un aumento de la presión intraabdominal o maniobra de Valsalva, dígase pujar, dígase toser, dígase
estornudar, o aquellos pacientes que estaban haciendo ejercicios, que levantaron cosas muy pesadas o que se pusieron de cabeza haciendo yoga. Eso puede provocar aumento de la presión de estos vasos y que estos se rompan, está provocando la salida de sangre a la conjuntiva, que es transparente, y la evidencia de la misma. También esta se puede ver a traumas, hipertensión, pacientes luego de una migraña, y por lo regular tienen una aparición súbita y va a tener un color rojo brillante en los primeros días, que luego va a ir perdiendo esa brillantez y que por la gravedad se va a ir yendo hacia abajo. Siempre en estos pacientes hay que hacer una buena anamnesis, preguntar cuál fue la causa-efecto de la misma, hacerle la agudeza visual. Si es un hiposfagma asociado a mala agudeza visual, debe ser visto por un oftalmólogo. Evaluar bien con una lámpara de mano los reflejos pupilares y no olvidar tomar la tensión arterial, porque una de las causas más comunes de estos hiposfagma es una crisis hipertensiva que solamente se demuestre con una hemorragia subconjuntival. En estos pacientes se le debe decir si encontramos la causa, como la hipertensión o una migraña, o que tiene tos o que tiene gripe y está estornudando y por eso se están rompiendo los vasitos. Lo ideal es tratar la causa, pero en caso de que no encontremos la causa de la misma, le damos unas lágrimas artificiales de placebo. ¿Por qué? Porque esa hemorragia se va a reabsorber poco a poco cuando los linfáticos y los mastocitos y las células normales de la conjuntiva le eliminen. Solamente referir un hiposfagma a un experto cuando se asocia a baja visión o sean cuadros repetitivos. Otra de las urgencias oftalmológicas son los sobreuso de lentes de contacto. Aquellas personas que se duermen con el lente de contacto es para recambiar mensual, pero ellos se duran 2 y 3 meses con el mismo. No lavan adecuadamente el lente de contacto con la solución para rehidratar y limpiar. Y esto va a provocar un ojo rojo, edema corneal, infecciones en algunos casos, hiperemia periquerática, que se asocia a un uso inadecuado del lente de contacto. El tratamiento es suspender el uso del lente de contacto, comenzar a evaluar al paciente si tiene una infección o si tiene mucha inflamación. Lo ideal en un paciente con un sobreuso de lentes de contacto es referirlo también a un experto. Otra de las urgencias que vamos a tener son los traumas orbitarios. En nuestro país es muy común andar en motor, andar en pasola y estos pacientes tener accidentes automovilísticos, fracturas de Lefort, que son las fracturas de cara más frecuentes. Todo paciente con fractura facial debemos evaluar los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque si los movimientos oculares están afectados, muy probablemente esta fractura está atrapando a un músculo de la órbita. Aquí tenemos a este paciente y él está en supraversión. Cuando él debe mirar con los 2 ojos hacia arriba, ¿qué pasa con el ojo izquierdo? El ojo izquierdo se queda fijo, se queda frisado, porque al tener una fractura de piso, de órbita, el músculo se queda atrapado en la fractura. Miren aquí el hemoseno, por la ruptura de la órbita y salida de sangre, llenó el seno, no permite la supraversión o la supraducción del ojo izquierdo. Todos los pacientes con clínica de fractura, que usted le palpe el rebote orbitario, encuentra un chasquido o encuentra un movimiento o encuentra alteraciones de los movimientos oculares, debe hacerle estudios de imágenes, tomografía de órbita para evaluar bien los músculos, la cavidad orbitaria y los músculos extraoculares. Estos pacientes con fracturas van a tener gran edema, van a tener equimosis. Hay que valorar la agudeza visual porque algunos se pueden acompañar con lesiones del nervio óptico y mala agudeza visual. Y si lo podemos explorar, el fondo del ojo mejor. Y todo paciente con fractura de órbita debe ser visto por un oftalmólogo también para explorar la retina. ¿Qué yo debo referir de un paciente con trauma? Todo paciente con mala visión asociado a cualquier trauma. Todo paciente que tenga ifema o sangre en cámara anterior. Todo paciente que usted le haya hecho un fondo de ojo y lo encuentre alterado, una alteración del fondo del ojo
o del reflejo rojo, que ya conocemos, y todo paciente que se sospeche de ruptura del globo ocular o ruptura del globo ocular. ¿Recuerdan cuáles son los signos de ruptura? Cámara anterior profunda, mala visión o ceguera, hiposfatma o hemorragia subconjuntival importante asociada a gran edema conjuntival o quemosis, y cuando le toquemos el ojo el tono esté muy disminuido. Entonces, en todos estos pacientes debemos referirlo al experto. Espero que hayan aprendido de la traumatología ocular básica.